Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Estamos ya terminando el libro de Eclesiastés, el libro que en la primera de las clases dijimos que podía tener un subtítulo, y ese subtítulo sería La búsqueda del sentido de la vida. Y la semana pasada nos metimos en la experiencia personal de Salomón, la experiencia personal que él mismo nos relata en este pasaje del capítulo 1:12 al 2:23, en la que después de haber dicho en la introducción vanidad de vanidades, todo es vanidad, pues entonces aquí en esa experiencia personal suya describe por qué acaba de decir eso. Y lo acaba de decir porque a pesar de todos sus logros, toda su sabiduría, toda su riqueza, toda su fama, todo el placer que pudo obtener, pues entonces la insatisfacción y la frustración fue lo que el sinsabor que le quedó de todo eso. Luego veíamos que no fue el único en ese sentido de un poderoso que lo tiene todo y que sin embargo luego los resultados son muy escasos. 2000 años después veíamos el caso de Abderramán III, el califa, el gran califa del califato de Córdoba, con un gobierno esplendoroso, con una potencia en todos los sentidos, intelectual, militar, económica, social, etc. Y después de casi 50 años de reinado, él mismo testificó de que había sido feliz durante 14 días de su vida, de su larga vida y de su largo reinado. Y después de eso, entonces, entrábamos en esta sección que titulé, la sección central del libro, capítulo 3 al 10, que titulé Observación del mundo. Entonces, esa observación del mundo, entonces esa sección se puede subdividir en estas subdivisiones entonces que tenemos aquí, y empezábamos con el tiempo y la acción, ese comienzo, famoso comienzo del capítulo 3. Hay tiempo para todo, ¿no? Es lo que dice, todo tiene su tiempo, mejor dicho, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y a partir de ahí vemos todas las acciones y reacciones que se pueden efectuar. La tierra es el escenario y el tiempo es el marco o el intervalo. El tiempo de la vida es el intervalo en el cual se suceden toda una serie de acciones. Y luego veíamos también en esa observación del mundo cómo Salomón se fija en las realidades temporales que hay a su alrededor. Y algunas de esas realidades son unas realidades duras, unas realidades crudas, como dice en 3:16, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. O sea, las cosas no son como deberían ser, las cosas no son como se esperaría que fueran, sino que a veces son totalmente contrarias. Es una dura, pero es realidad, no es imaginación suya, es lo que constató y lo que podemos ver también nosotros en nuestro siglo XXI tan avanzado, tan sofisticado, vemos la misma dura realidad. Y luego hablaba también acerca de la condición humana, allí en el capítulo 3 y versículo 19, lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Y casi ahí llega a la conclusión de dudar incluso de que después de la muerte vaya a haber algo. Y claro, uno cuando lee esto en la Sagrada Escritura, en la Biblia, pues dice, ¿qué está diciendo este hombre? Pero decíamos que ese es el razonamiento al que un ser humano puede llegar simplemente a base de sus facultades, a base de su entendimiento. Es decir, con la razón humana no llegamos más lejos que la muerte, porque la razón no tiene capacidad para penetrar
qué es lo que hay detrás de la muerte, en la otra vida. Y ahí decíamos que era necesario entonces otra facultad interior, pero real, y esa es la luz que nos proporciona la fe. La fe es ese telescopio, entonces, que va más allá de lo que pueden ver nuestros ojos físicos, y la fe no es una invención humana, sino que está basada en la palabra de Dios. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la demostración de lo que no se ve. Pero Salomón aquí está razonando simplemente con su entendimiento y no llega a percibir más allá de lo que hay en la frontera de la muerte. Y luego continuaba otra vez en el capítulo 4 y versículo 1 con las crudas realidades de esta vida. Me volví, vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Después de constatar estas realidades temporales, entonces veíamos que Salomón no solamente se fija en lo que está ocurriendo en el mundo, sino que se fija también en lo que está ocurriendo en la casa de Dios, dentro de la casa de Dios, o sea, en el templo, entre los adoradores, entre los que allí van a adorar a Dios. Y veíamos que él nota que hay dos actitudes, una que es la temeridad ante Dios, la temeridad consistente en el atrevimiento de hacer compromisos a la ligera, de hablar demasiado, y luego que todas esas palabras no tienen consistencia con la vida, con los hechos. Eso es la temeridad ante Dios que él se fija que está sucediendo en el templo. Y en contraste con eso está el temor de Dios, que es entonces ser prudente, sabiendo quién es Dios y quién soy yo, sabiendo cuáles son mis debilidades, cuántas son mis debilidades, y por lo tanto que no puedo ir alegremente diciendo cosas que luego tal vez no vaya a poder cumplir. Entonces es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y después veíamos esta parte que titulé Provecho sin provecho, es decir, circunstancias en las que parece que se está obteniendo provecho, que se está obteniendo ganancia, pero luego, a la corta parece eso, pero luego a la larga resulta que son sin provecho. Por ejemplo, veíamos en el capítulo 5 y versículo 10, el tema concreto de la avaricia. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Es provecho amar el dinero, amar el mucho tener, pero al final es sin provecho. Luego veíamos también la ley económica que acontece en el versículo 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Así que parece que el acaparar, lo que uno consigue es tener cada vez más y más, pero cuando se produce un acaparamiento, también va a suceder un aumento de los consumidores, y estábamos poniendo el ejemplo de lo que está sucediendo en los países prósperos. Los países prósperos, ricos, están siendo una llamada para que miles, millones de países pobres vengan para participar, para ser parte de algo de la riqueza que hay en los países ricos. Veíamos también cómo el principio verídico de la acumulación infeliz en el versículo 12
Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Pareciera que la abundancia daría paz y daría descanso, pero es lo contrario, no le deja dormir la abundancia. ¿Qué ocurrirá con mis acciones en la bolsa si ahora resulta que estalla la guerra en no sé qué sitio? Tal vez todo se hunda y me quede en la bancarrota, o tal vez venga un ladrón a mi casa, a pesar de que la tengo llena de alarmas, puede entrar y saquear y robarme todas las joyas, etc. Y así íbamos viendo cómo en este capítulo y también en el capítulo 6 hay una serie de circunstancias que podemos llamar provecho sin provecho real o verdadero. Y una de las constataciones que veíamos que Salomón va dejando caer una y otra vez, hasta 6 veces, es que en medio de toda esa frustración, de todo ese vacío que le dejan las cosas, hay una que repite una y otra vez, en la que merece la pena disfrutar de ella, y son las pequeñas realidades de la vida, los pequeños dones que Dios nos concede en la vida, y si sabemos sabiamente disfrutar de ellos, entonces eso va a ser una alegría legítima. Aquí, en medio de todo este provecho sin provecho del capítulo 5, hay un provecho que tiene provecho. Versículo 18. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Así que aquí vemos que hay un provecho del cual podemos sacar beneficio y ganancia, y es saber disfrutar de los dones que Dios nos ha concedido y saber aprovechar las cosas pequeñas de la vida, porque en las cosas pequeñas de la vida muchas veces radica lo importante, si somos sabios y somos entendidos para sacar provecho de ellas. Y ahí es donde nos quedamos entonces a las puertas de este capítulo 7 que titulé Mejor que mejor. Mejor que mejor, porque hay una serie de 7 veces en las que aparece la palabra mejor, haciendo 7 comparaciones. Y son 7 comparaciones que resultan sorprendentes, porque en principio parecería que lo mejor es lo que no es mejor, según Eclesiastés, según Salomón. Pero cuando lo razonamos detenidamente, entonces descubrimos que efectivamente él tenía razón en aquello que dice que es mejor. Versículo 1, capítulo 7. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Literalmente, si este versículo lo tradujéramos palabra por palabra, sería: mejor es el nombre que el aceite. Mejor es el nombre, de ahí le han traducido la buena fama, que el aceite, el buen ungüento. Y de hecho hay un juego de palabras en el original que lógicamente se ha perdido cuando se ha hecho la traducción, porque la palabra nombre es Shem, y la palabra aceite es Shemen. De tal manera que aquí lo que viene a decir es, estoy diciéndolo literalmente, Tov. Tov es la palabra para bueno y también para mejor. Tov. Shem
nombre, mi shemen, aceite. Mejor es el nombre que el aceite. Ahora, el aceite era, porque del aceite se sacaban los ungüentos, era un ingrediente de donde se producían los ungüentos. El aceite era y es un producto básico, ¿verdad? Esencial para la alimentación. Ha llegado a estar muy caro. Hace poco estaba casi inaccesible de cómo estaba de caro. Es un producto muy básico para la alimentación, pero no solamente era básico para la alimentación. El aceite también se usaba como medio medicinal. Fíjate en el libro de Isaías, allí en el capítulo 1 y versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí se está describiendo a la nación como si fuera una persona, y el estado es lastimoso, el estado es calamitoso. Y entonces se está diciendo que sus heridas no están ni curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, porque el aceite efectivamente servía para curar las heridas. Es por esto por lo que en la carta de Santiago dice: ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos y le unjan con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces vemos otra vez ahí una asociación entre aceite y medicina, entre aceite y sanidad. Por eso el aceite era un producto tan precioso, porque no solamente era para alimentación, sino para este asunto también. Y luego tenemos en el Salmo 90, en el versículo 12, Salmo 92 y versículo 10, eso es, 92, 10, dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Fíjate, ahí hay una relación entre fuerza y ser untado con aceite fresco, porque el aceite lo que hace es hidratar. Y el hidratamiento es sinónimo de fuerza, es sinónimo de juventud. Tenemos también como a David, cuando fue llamado por Samuel, entonces se puso en medio de sus hermanos y entonces Samuel derramó el aceite sobre la cabeza de David como señal de la unción con la que a partir de este momento estaba destinado para ser el rey de Israel. ¡Qué importante es el aceite! Todos estos ingredientes forman parte del mismo. Sin embargo, Salomón dice aquí: es mejor el nombre que el aceite. El nombre es la persona, es sinónimo de la persona. Cuando llamamos a alguien por su nombre, nos estamos refiriendo evidentemente a su persona. Es lo que dice en el libro de Hechos, en el capítulo 5 y versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Del nombre. ¿De qué nombre? Del nombre de Jesús, por causa de la persona de Jesús. El nombre es sinónimo de la persona. Y el nombre es lo que trasciende, es lo que va más allá de las cosas que se quedan aquí abajo. El aceite, con todo el valor que tiene, se queda aquí abajo. Es simplemente una realidad material. Pero el nombre, es decir, la persona, tiene un valor que trasciende
Es por esto que cuando Dios le cambia a alguien el nombre, Abraham por Abraham, Jacob por Israel, entonces está dándole una trascendencia mucho mayor a esa persona que antes, que la que tenía antes. El nombre es también la reputación, el testimonio. Fíjate en segundo libro de Samuel, en el capítulo 23 y versículo 18. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe. Así que el nombre es aquí indicio de categoría. Mejor es el nombre que el aceite. Mucho mejor, más valioso, es lo que nos está diciendo aquí. Segundo mejor está también en ese versículo 1, el día de la muerte, que el día del nacimiento. ¿Cómo? Esto parece un despropósito. ¿Cómo va a ser mejor el día de la muerte en la que todo se acaba que el día del nacimiento en el que todo empieza? Bueno, todo depende de qué clase de muerte. Hay muertes y muertes. Porque en el día del nacimiento, lo que viene a continuación es una incógnita, un interrogante. Pero el día de la muerte es el día de la resolución de lo que era una incógnita. Y cuando esa muerte ha sido una buena muerte, porque ha habido una vida que la ha respaldado, entonces es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Fue mejor el día de la muerte para Jacob que el día del nacimiento. Claro que sí. Cuando vamos a Génesis, los últimos capítulos de Génesis, y lo vemos ahí ya ciego, pero bendiciendo a sus nietos según la voluntad de Dios, intercambiando los brazos y dando palabras proféticas acerca de las 12 tribus, tras lo cual él expiró, vemos que el día de la muerte para Jacob fue infinitamente mejor que el día de su nacimiento, cuando estaba peleando con su hermano en el seno de su madre. Fue mejor el día de la muerte para Moisés que el día de su nacimiento. El día de su muerte, Dios mismo lo enterró. Dios mismo lo enterró. El día de su nacimiento, cuando poco después su hermana, su madre, lo puso allí en una arquilla en el río a ver qué es lo que pasaba ante el peligro que se cernía sobre él, era una incógnita. El día de su muerte fue mejor que el día de su nacimiento. Fue mejor el día de la muerte para el mendigo Lázaro que el día de su nacimiento, porque ese día de su muerte fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue mejor el día de la muerte para el malhechor en la cruz, que dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, que el día de su nacimiento. Y es que en definitiva, como dice el Salmo 116 y versículo 15, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Preciosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, ciertamente lo vemos todavía en toda su claridad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Mejor, versículo 2, es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Otra vez de nuevo, ¿cómo puede ser mejor ir a una casa triste que ir a una casa alegre? Porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Se aprenden las lecciones provechosas de la vida en la casa del luto, no en la casa del banquete. Cuando el rey Felipe II de España se estaba muriendo, el rey Felipe II fue el monarca español que tuvo un imperio enorme, el imperio donde no se ponía el sol. Tenía posesiones en América, tenía posesiones en África, en Europa y en Asia, en toda la redondez de la tierra. Cuando se estaba muriendo, mandó llamar a su hijo, su heredero, el que sería Felipe III, y le dijo: os he mandado llamar para que veáis en qué termina todo. Para que aprendas, para que saques lecciones provechosas. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Ya hemos mencionado varias veces a lo largo de todo este curso que hay una tristeza que es según Dios, una tristeza que es según la voluntad de Dios. Hay una tristeza que es del mundo, que es para muerte, pero hay una tristeza, un pesar según Dios, que es para vida, porque es para arrepentimiento. Ciertamente, aquí está, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Versículo 5, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. La reprensión es una palabra que no nos gusta, porque es una palabra difícil, es una palabra dura, es una palabra que nos enfrenta con nuestra realidad. Pero es una palabra necesaria, es una palabra saludable. Como dice el libro de Proverbios en el capítulo 6 y versículo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Así que la reprensión, lejos de ser destructora, es para vida, es para bien. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. La canción de los necios es la adulación, las palabras fáciles, la música de los necios. Palabras suaves, agradables, que esconden, que tapan la realidad con apariencias engañosas. Es mejor la reprensión del sabio que no estar escuchando las tonterías de los necios. Versículo 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Claro, porque el negocio terminado da lugar a descanso. Se acabó. ¡Uf! ¡Qué alivio! Está hecho. Mientras que el negocio en su principio genera inquietud y desasosiego por no saber cómo van a salir las cosas. Pero es mejor, y este es el último, el séptimo mejor, 7 comparaciones. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Es lo que dijo Jesús en determinado momento. El que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Mejor que mejor. Son palabras a tener en cuenta. Y luego están las constataciones de la vida que Salomón efectúa desde este capítulo 7 hasta el versículo 11.
Algunas de esas constataciones él ya nos la ha hecho ver antes. Por ejemplo, las injusticias de la vida. Capítulo 7, versículo 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Esto ocurría entonces y sigue ocurriendo ahora. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Juan el Bautista pereció por su justicia. Justo que pereció por su justicia, por denunciar el pecado de Herodes Antipas. Hay impío, Herodes Antipas, que por su maldad alarga sus días. Herodes Antipas estuvo al mando del gobierno durante más de 40 años. Y fue gracias a su astucia, como su padre Herodes el Grande, y gracias a su maldad, que ese hombre pudo mantenerse en el poder durante tantísimo tiempo. Luego vuelve él al mismo argumento de esta incongruencia, ¿no?, que hemos visto aquí, que vuelve a repetirla en el capítulo 8 y versículo 10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido, en la ciudad donde habían actuado con rectitud. ¡Qué contradicción!, ¿no? Es una paradoja, es increíble que algo así pueda suceder, pero es la realidad. Y luego otra vez en el versículo 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y a impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Son las grandes injusticias de la vida, las constataciones que él está percibiendo, que están ocurriendo en su tiempo, lo mismo que están ocurriendo también ahora. Luego vemos en este capítulo 7 que hay un hecho que él enseña, que es la universalidad del pecado. Versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es la universalidad del pecado. No hay justo ni aun uno. Es lo que luego en el Nuevo Testamento, en Romanos, capítulo 3, 2 y 3, ya empezando en el capítulo 1, el apóstol Pablo va a exponer la demostración de que como estamos todos pecadores, somos todos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios y por lo tanto sujetos a condenación. Y ahí es donde viene la palabra del Evangelio, de que a través de la muerte de Jesucristo tenemos salvación, tenemos perdón de pecados. La universalidad. Hay del pecado, hay otro pasaje después, versículo 21, de otra índole: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. En otras palabras, no estés tan pendiente de las habladurías de los demás, porque puede ser que en algún momento escuches algo referente a ti de habladuría también, de los cotilleos de otros, porque puede ser que tú también hayas caído en esa misma actitud hacia otros. Seguimos adelante con este capítulo 7, versículo 25. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso.
He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Fíjate lo que aquí está diciendo Salomón. Está atreviéndose nada más y nada menos que a decir eso, porque en su propia experiencia las mujeres fueron su perdición y su ruina. Eso no quiere decir que absolutamente todas las mujeres son motivo de perdición y de ruina, porque él mismo, Salomón, en el otro libro que escribió, que es el de Proverbios, juntamente con el de Cantar de los Cantares, por ejemplo, en el capítulo 12 y versículo 4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido. La mujer virtuosa es corona de su marido. En el capítulo 14 y versículo 1, la mujer sabia edifica su casa. En el capítulo 19 y versículo 14, la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas del Señor la mujer prudente. Mujer virtuosa, mujer sabia, mujer prudente. Eso es lo que está diciendo Salomón en Proverbios. Y luego está el famoso pasaje del final del capítulo 31, donde describe a la mujer fuerte, a la mujer excelente, mujer virtuosa, traduce nuestra Biblia. Pero aquí en Eclesiastés lo que él está describiendo es la experiencia personal que él tuvo, lo cual no quiere decir que tenga que ser la experiencia que tú o yo podamos tener con nuestra esposa. Sansón podía haber llegado a la misma conclusión que Salomón. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Sansón lo podía decir: sí, Salomón, tienes razón. Claro, ¿cómo no va a decir lo mismo? Si Sansón era un mujeriego. ¿Y con qué clase de mujeres estuvo él juntado, que finalmente fueron también su ruina? A este respecto me llama la atención en la experiencia de Salomón, ya siendo joven. Primer libro de Reyes, capítulo 14 y versículo 21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que el Señor eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. El nombre de la madre de Roboam era Naama, que era amonita, extranjera. Lo cual quiere decir entonces que Salomón, mucho antes de perderse en su vejez, con toda esa legión de mujeres que tuvo, ya aquí en su juventud, porque aquí Roboam había nacido 41 años antes, su padre acababa de morir. Lo cual quiere decir entonces que Salomón, antes de ascender al trono, ya estaba con una mujer amonita, una mujer extranjera. Lo que luego, posteriormente, se volvería a repetir, pero multiplicado. No es extraño que él llegue a esta conclusión, pero no es la regla, gracias a Dios. Mujer entre todas estas, nunca hallé.
Seguimos adelante, capítulo 9 y versículo 2. Si hemos hablado antes, él ha dicho la universalidad del pecado, ahora habla de la universalidad de la muerte. Y es lógico, si el pecado es universal, la muerte es universal, porque la muerte es una consecuencia del pecado. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Universalidad del pecado, universalidad de la muerte. Y a continuación, vamos a pararnos en el versículo 11 de este mismo capítulo 9, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Parecería que está garantizado que los ligeros siempre van a ganar la carrera, que está garantizado que la guerra siempre la van a ganar los fuertes, que está garantizado que los sabios son los que van a conseguir el pan, que los prudentes van a obtener las riquezas y los elocuentes el favor. Pero Salomón dice, no, estoy observando, estoy mirando, y esa regla no está garantizada. Hay alternancias que se producen en la vida, hay contingencias que se producen en la vida. Una contingencia es un suceso inesperado, algo que se presenta que uno ni imaginaba que podía sucederle, pero sucede y de pronto todo cambia. Y el que parecía más listo se viene abajo. Y el que parecía más tonto es elevado. El que parecía más fuerte cae derrotado. Y el que parecía débil resulta que obtiene la victoria. Son las contingencias que se presentan en la vida. El mundo de los negocios está lleno de contingencias. Conozco a personas que en un momento determinado se dedicaban a la construcción, hicieron un montón de dinero. Cuando llegó la crisis, cayeron en bancarrota total. El crack del 1929, después de los felices, los locos años 20, donde todo el mundo era optimista y estaba, venga, a consumir y gastar y invertir, echó abajo todas las expectativas y gente quedó arruinada, y hubo muchos que terminaron tirándose desde los rascacielos porque todo lo que tenían lo habían perdido. Son las contingencias de la vida. Los ligeros no siempre ganan la carrera. Aparte que el ligero puede dormirse en los laureles. Lo de la liebre y la tortuga, ¿verdad? Sí, la liebre y la tortuga, carrera. Hombre, está por descontado que es la liebre la que va a ganar. Pero la liebre se duerme, la liebre confía, la liebre... Y al final la tortuga, despacito, persistentemente, va a ganar la carrera a la liebre. La guerra no siempre la ganan los fuertes. Allí tenemos el caso de David y Goliat.
el fuerte y el débil. Y así podemos ir diciéndolo en cada realidad, en cada aspecto de la vida. Son las contingencias, los cambios inesperados que suceden, que alteran lo que era la lógica, lo que estaba previsto que sucediera. Llegamos así al capítulo 10, versículo 8. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Aquí evidentemente el que hiciere hoyo es para que otro caiga, es una trampa para que otro caiga. Al final es él el que va a caer. El que aportillare vallado, el que rompe el muro para robar, le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Hay aquí una serie de consecuencias sobre hacer y sobre no hacer. Si se embotare el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Saltamos al capítulo 11, estamos ya en la recta final de nuestro libro de Eclesiastés, versículo 1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Aquí se está hablando de una previsión inteligente y de una generosidad, una previsión inteligente. Ahora que estamos teniendo, vamos a ser sabios para guardar, porque pueden venir tiempos malos, tiempos difíciles. Versículo 4, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Es decir, se puede estar tan pendiente de tener las circunstancias perfectas, las circunstancias óptimas, que como éstas no llegan, al final no se hace lo que hay que hacer. El que al viento observa, bueno, a ver si para, a ver si se detiene, a ver si... El que mira a las nubes, es que parecen que están amenazantes, pueden llover. Y mientras uno está esperando que lleguen las situaciones perfectas y óptimas en la vida, se te va la vida esperando ese mundo perfecto que no existe. Aquí nos habla entonces de la laboriosidad, versículo 6, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Constataciones de la vida. Y así es como llegamos entonces a las partes finales de este libro de Eclesiastés, al que subtitulé La búsqueda del sentido de la vida. Es decir, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida? Y aquí es donde Salomón entonces está llegando a las conclusiones de su libro. La búsqueda de Dios, capítulo 11 y versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Aquí se está viendo la vida en la primera etapa, en la etapa de esplendor inicial,
que es la juventud. Esa etapa de esplendor inicial es precisamente la que Salomón está diciendo aquí, que es la que debe invertirse de la mejor manera y no perderse de la peor manera. Alégrate, joven, en tu juventud. ¿Es propio de la juventud la alegría? Claro que sí. ¿Es propio de la adolescencia andar en los caminos del corazón y en la vista de sus ojos? Claro que sí. Es lo natural. Pero lo natural puede llevar a lo mundanal y lo mundanal puede acabar en lo carnal. Y sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, ahí es una llamada de atención para no dejarse llevar simplemente por lo natural, sino pararse a pensar que llega el tiempo, el momento en el que hay que dar cuentas a Dios porque hay un juicio de Dios. Y esto es algo racional. Está lo natural, dejarse llevar por el impulso. Pero está lo racional, que es decir, pero Dios me va a juzgar por todas estas cosas. Por tanto, versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Hay una juventud perdida y hay una juventud invertida. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En los días de tu juventud, cuando tus facultades estén en plenitud, porque van a llegar los días malos en los que tus facultades estarán deterioradas, en los que la amargura y la dureza de corazón hayan hecho presa en ti y entonces puede ser demasiado tarde. Ahora es el momento, ahora es el tiempo. Acuérdate de tu Creador, fíjate, si es tu Creador, quiere decir que tu juventud es suya, que tus capacidades, que tus facultades son suyas. Por lo tanto, si tú las empleas de forma natural, mundanal y carnal, tú estás robándole a Dios tu juventud. Tu juventud es una juventud robada, porque no estás dándole a Dios lo que, no le estás devolviendo a Dios lo que Dios te ha dado a ti primero. Hay una juventud perdida y una juventud aprovechada. Hay una juventud robada y hay una juventud invertida. Llama la atención que en este versículo 1, acuérdate de tu Creador, literalmente, la traducción es, acuérdate de tus creadores. Así es. Los traductores lo han puesto en singular, pero la realidad es que es en plural. Es uno de esos pasajes en los cuales se ha roto la gramática para describir que en la unidad de Dios hay pluralidad. Hay algún otro pasaje también, por ejemplo, Isaías 54:5. Allí dice, porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. Literalmente, porque tus maridos son tus hacedores.
El Señor de los ejércitos es su nombre. Hay varios casos en la Escritura en los que vemos el uso del plural para referirse a Dios. Y evidentemente aquí, acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud, no se está refiriendo a los padres. No. A los padres nunca se les denomina creadores, porque no lo son. Son medios que Dios ha utilizado. Aquí se está hablando de Dios y se está utilizando esta forma plural. La búsqueda de Dios en el mejor tiempo de la vida. Y termina el libro con el sentido auténtico de la vida. Capítulo 12, versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Aquí está la tarea, su tarea, de enseñar a otros. Versículo 12, ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne, porque es un trabajo inacabable y agotador. La conclusión final del libro, y esta es la conclusión definitiva, versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El todo del hombre. Lo esencial, lo fundamental, lo importante, lo trascendental es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Fíjate el orden en el que están puestas estas dos cosas. Primero, temer a Dios, y como consecuencia de ese temor de Dios, entonces es el guardar, o sea, obedecer sus mandamientos. Y todo ello por la razón que dice al final, versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio. Es lo mismo que le ha dicho al joven un momento antes. Sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y aquí de nuevo, otra vez, aparece el juicio de Dios. Por lo tanto, es ante esa perspectiva, esa realidad del juicio de Dios, lo que debe de dirigir nuestra vida, nuestra existencia, para que esta existencia tenga un sentido verdadero. Aquí está la verdadera sabiduría y el trabajo que merece la pena. Termino con un texto del Nuevo Testamento que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 7, o mejor 6, 14, 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjate el mensaje que este ángel está trayendo a todos los moradores de la tierra. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es lo mismo que Salomón nos está diciendo aquí al final de su obra. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, y al obedecer sus mandamientos le estamos dando gloria, porque Dios traerá toda obra
a juicio. Eso es el todo del hombre. Ese es el verdadero sentido de la vida. ¿Lo has encontrado? ¿O todavía andas divagando como Salomón estuvo divagando durante muchos años de su vida, tratando de encontrar ese sentido en cosas que al final lo único que hicieron fue dejarle vacío, dejarle con una sensación de frustración y de fracaso? Terminamos el libro de Eclesiastés y terminamos también, de momento, entonces, este ciclo hasta ahora, hasta después del verano, cuando volveremos entonces para retomarlo con lo que nos queda del Antiguo Testamento, que son Salmos, Proverbios y Cantar de los Cantares. Así que el Señor os bendiga y hasta la vuelta. Las cosas que el Señor hizo por mí, incontables son sus maravillas.